Jerry, ¿qué te pareció el intro? ¿Qué te puedo decir? O sea, devastador, violento, a velocidad brutal. no, creo que en su punto, o sea, Como la chela. al dente. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beer, tu canal de música de alto talaje. Jerry, ¿cómo estás? Bien, Matthew, ¿tú qué tal? Jerry, tercera temporada. Tercera temporada. Y se abre el cielo, Jerry. Y se abre el telón. Y se abre el telón, Jerry, con esa tercera temporada. Ya nos fuimos, Jerry, nos fuimos al exilio. Nos autoexiliamos. Nos tuvimos que autoexiliar, Jerry, como Sí. se autoexilió Yoda. Sí, Cuando en Dagoba System. Exactamente. Jerry, nos tuvimos que exiliar porque ya no sabíamos dónde escondernos con tanto regaño. Sí, de veras nos estaban lloviendo los regaños y entonces tuvimos que parar un poco, replantearnos nuestra vida. Exactamente, hacer una catarsis. Un autoanálisis. Jerry, tuvimos que tomar terapia. Tuvimos Sí. con los mejores terapeutas Sí. mundiales. Pero fuimos al Tíbet a respirar. así es, pero Jerry, aquí estamos con la tercera temporada. Ya De nos regreso. comentaban ahí algunos, porque hoy hacemos live. Hoy hacemos live, Hoy sí, hacemos live. al rato. Así es. Bueno, que cuando salga ya fue ya pasado. Sí. pero Jerry ya nos comentaban, ya se les extrañaba y que dónde estaban y que no. Ya nos queremos seguir regañando. sí. No sabemos a quién regañar. Jerry, entonces, Como somos masoquistas. exactamente, como nos gusta sufrir, estamos aperturando, Jerry, la tercera temporada. Y Jerry, tenemos que aperturar con bombo y platillo. No, espérate, cállate, no. Dime que está grabando. Te muevas. Tuvimos que aperturar con bombo y platillo. ¿A poco tiene que estar conectado? 2 minutos, sí, no ha parado. Tuvimos que aperturar. Jerry, tuvimos que aperturar vamos a aperturar con bombo y platillo con las niponas, mi Jerry. Vamos a abrir partiendo plaza. Así es. Vamos a abrir partiendo plaza, Jerry, en este miércoles de Love Bites. Este miércoles de Love Bites. O sea, efectivamente. abrimos temporada, vámonos con el miércoles de Love Bites, Jerry. Y Jerry, no quisimos, o más bien quisimos abrir esta temporada, Jerry, con una de las bandas predilectas de este canal, Jerry. Con una trooper de Iron Maiden. Una trooper, Jerry, que ya es vieja. Sí, es una vieja conocida. Ya pero es además, vieja conocida. esto para nosotros es como abrir una champaña. así de es. celebración por la Jerry, apertura de vamos a... Sí. tipo Fórmula 1. Jerry, permíteme servirme la trooper, que ya es una vieja conocida, tuya, mía, Jerry, y viene bastante... Oye, pero, a ver, pregunta. Cuando varían de imagen, no varía de sabor, ¿verdad? No, esta es la trooper original, Jerry, con la que empezó toda la historia Iron Maiden, con Bruce Dickinson y, por supuesto, pues esta aventura chelera. Te dejo las gotitas de la Gracias. felicidad. Con esta cerveza. Jerry, y pues qué mejor que abrir esa tercera temporada con Trooper, Jerry. Nuevos bríos, Nuevos bríos, nuevos retos, nuevos regaños. nuevos regaños, Jerry, y nueva temporada. Salud Saludcita a con todos. Top Beer, que son un éxito, Jerry. Bienvenidos Saludcita. a la tercera temporada. Así es. Salud. Hijo. Jerry, como que Sí, como que tenía ¿Cómo? sed de la mala. Y otra vez de la mala, Jerry. Fíjate, abriendo temporada y ya con sed de la mala. Jerry, pues, ¿qué puedo decir de la Trooper? Una cervecita bien alineada. Bien definida en su característica. Exactamente, en su bien sabor, balanceada. en su cuerpo. Así Es es. una cerveza muy sabrosa. Así es. No está muy del lado de las claras. Exacto, ni amarga. Ni Exacto, amarga. así es. Nos está... Siempre es muy alentador abrir una temporada con la Trooper, Jerry, que ya es tradición, Así es. Pues, ¿qué te parece si vamos partiendo plaza con estas líneas de Love Bite? Y Así esta es. canción que me traes, ¿qué es? Jerry, esta When canción, Destiny's When Destiny's Align. Align. Ok. Jerry, que
por lo que sabemos, Es nueva, ¿no? es de nueva O que nos pongan en los comentarios Así es. si este es algún disco más viejo, pero Así es. lo que entendemos es que esta es una presentación reciente. Reciente, así es. Y creo que del año pasado, Sí. finales del año pasado, y acaba de salir hace un mes Así es. en YouTube. Jerry, vámonos. Me voy a tener que quitar mis lentes, Jerry, que son de Ok. nueva temporada, porque si no, No ves nada. Jerry, voy a estar grabando viendo para allá. Sí, Así sí. es. Entonces, Jerry, vámonos con Love Bites, When Destiny Align, Align. en vivo en Tokyo, en Garner Theater, en septiembre primero del 2024. Jerry, estamos muy recientes. Y vámonos con este bombazo, Jerry. ¿No lo hemos oído? No lo hemos oído. No lo hemos oído. No sabemos de qué se trata. Exacto. No sabemos qué tan buena esté. Exacto. Pero pues. Jerry, vámonos con Love Bites. ¿Listos? We are the Buds, and we play Elemental! Thank you for coming tonight. Are you guys ready? We are the Buds! Jerry, ¿qué te pareció el intro? ¿Qué te puedo decir? O sea. Devastador, violento, a velocidad brutal. No, creo que en su punto, o sea. Como la chela. Al dente. La verdad es que. Y recuerda que tenemos raíces italianas, ¿no? Sí. Así, por eso. Así. Me gustó mucho Sí. porque está muy, muy bien balanceado, o sea, con una buena inspección, involucran al público, de Sí, repente empieza, incluso hasta el bajo, hay ahí como un intro ahí Sí. melódico muy, muy padre, y de repente empieza la guitarra con todo lo que da. Sí, a mí me pareció, Jerry, que igual que las veces pasadas, te dejan respirar antes de que la montaña rusa te dé con todo. Es como la subidita esta. Exacto. O sea, agárrate, papá, que ahí viene. Me recuerda mucho la intro a Halloween, muy Gamma Ray, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces. Pero bueno, pues no deja de sorprendernos, Jerry. Y esperemos, Jerry, que los parones que des tengas tu rosario listo para tus regaños. Para Jerry. los regalos. Así es, No, pero ya sabemos que 5 segundos de regreso. Y vámonos. Oye, antes de que empiece la velocidad brutal y los solos, Ajá. o sea, volvemos al tema de la voz de esta niña, con su estilo R&B, así medio, Sí. bueno, con soul ahí, Ujú. que se juxtapone totalmente con el estilo de música que tocan. Sí, efectivamente. Oye, ¿y sabes qué? Siempre nos ha gustado de Love Bites, que aunque sea un speed melódico, o sea, un heavy speed melódico, sí se nota mucho estos coros muy épicos.
Sí. ¿no? O sea, Sí. muy legendarios, ¿no? Muy de película, Ajá. ¿no? O sea, Iba yo a hablar de lo que hace mucho Flor, por ejemplo, Florensen, que de Nightwish. de ajá. Nightwish, Sí, sí, sí. muy de ese estilo. Sí, muy de ese estilo. Pero también ella muy arraigada a lo que es el estilo R&B, a lo que se está haciendo mucho en K-pop también un poco. Jerry, no, a ver, no. No, pero ella nada más. Jerry, ya echaste a perder el canal. No. Jerry, Nada más ella acá no se dos. menciona ahí. Sí. Es como mencionar Reggaetón, No, Jerry, se le va a venir la colección encima. No. Sí. Pero, O sea, porque también y yo ya lo he mencionado muchas veces. te van a regañar por decir K-pop y No, reggaetón. bueno, estoy hablando de Vas a ir las al concierto influencias de Bad Bunny, seguramente. de donde salen este tipo de... Es más, ya lo hemos mencionado muchas veces en el canal. Ujú. El anime, las canciones de anime que tienen heavy metal, muchas desde los 90s, Sí, 80. la voz era de este Sí, estilo. sí. O sea, de muchas canciones de anime. O sea, Sí. es mucho de esa cultura Sí. que no sé qué tanto lo hayan inventado ahí en Japón. O sea, si nos ponen en los comentarios, Exacto. si viene de ahí, Que nos pongan los comentarios, pero en japonés. en japonés, Claro. así ¿no? es, así es. Pero sí. Venga, Jerry, que todavía nos falta, que está larguita la canción. O sea, la limpieza de estas dos mujeres, La sincronía. la sincronía. O sea, eso es lo que yo también iba a decir. No, Parece que están está brutal. conectadas Sí, por sí. atrás, así con un USB. Sí. Matrix. O sea, está impresionante. Sí, impresionante. O sea, no sé qué tantas horas practiquen esto estas dos niñas, pero Lo hacen ver tan fácil. lo hacen ver tan fácil. Jerry, voy por la guitarra. A ver. Oye, está brutal, pero aparte, ya es un sello característico de Low Bites. Esta sincronía que se Ajá. contesten las guitarras. Que en otras ocasiones
lo hacen al mismo tiempo, como en esta ocasión, Sí. que de repente al mismo tiempo están haciendo cosas parecidas o simultáneas. Sí, pero qué solos tan melódicos, tan limpios. Sí, una limpieza. Tan- Y más que, o sea, es difícil tocar la guitarra los que saben hacer solos, o sea, con una limpieza de esa calidad. Ahora, que suene así de limpio cuando dos guitarras están tocando al mismo Sí, está tiempo el bestial. mismo solo, Bestial. es Jerry, estoy sorprendido en la tercera temporada. O sea, qué apertura, la neta, sí, ¿eh? sí. O sea, no me acuerdo si ya nos habían recomendado o en Destiny's Align, Habré que ver, pero era como tú, como voy a utilizar tu frase, son ¿cómo le llamas? Joyas, sí, esmeraldas. sí, son esas joyas escondidas. Esas, ¿no? O sea, esas gemas. esas gemas. Esas gemas escondidas. Jerry, vámonos, por favor. Regrésale 5 segundos, por favor, porque esto está que arde. Además, esto 10. Ah, hijo, vamos, órale. Oye, y Jerry, te van a regañar. No, yo no paré nada, yo no paré, se Te van a acabó. regañar el algoritmo. Se acabó Jerry, solo. Jerry, nos van a regañar. No. Se acabó. O sea, ya Solo. exprimimos. O sea, Exprimimos el último segundo. así está en acaba. YouTube. Así está en YouTube. Perfecto. Jerry, Es como decir, nosotros que tenemos el DVD del concierto acaba 5 oye, minutos después. No, 5 segundos. Sí, sí. 5 segundos así. Los aplausos, ¿por qué, Jerry? Le quitaste los aplausos. Jerry, hay que tener mucho cuidado. Ya no me regañes. Oye, Jerry, qué maestría de niñas. Otra Oye, vez. y siempre nuevamente, o sea, siempre hablamos mucho de las guitarras, pero ahora el voz, bajo, La voz, la el voz, bajo. el Sí, bajo sí, en sí, esta sí. canción es brutal. Sí. O sea, lástima, algo que sí le falta, creo que a Love Bites, es darle también sus tiempos y sus espacios al bajo, ¿no? O sea, que también se eche sus solos y sus momentos. Que lo ha hecho, ¿eh? Sí, pero lo ha hecho. no es tan expuesto al público como lo hacen las guitarras. Sí. Y la batería también de repente lo hace, pero también le falta. Si le dieran estos momentos más largos a cada uno, Sería brutal. Sería algo espectacular. Sí, pero es que sabes que, Jerry, aquí las guitarras predominan, ¿eh? O sea, qué buena rola nos acabamos de aventar, Jerry, para aperturar la tercera temporada de Rock and Beer. Definitivamente. Estas niñas no acaban de sorprendernos, Jerry, y eso que ya llevamos kilometraje recorrido en estos andares musicales tú y yo, no dejan de sorprendernos y lo hemos dicho y lo repito, qué bueno que haya bandas como Love Bites que todavía tengamos esta capacidad de asombro. Sí, ¿no? sí, que nos asombren de esta manera. Sí. Ahora sí que asústame, Pantera. Y que lo haga canción tras canción, tras Sí. canción, tras canción. Sí. Eso es lo que realmente es de oro, ¿no? Sí. Entonces, Sí, Jerry. Llevan un buen porcentaje de bateo estas niñas, Sí, aquí sí, por lo sí, menos sí. en Rock and Beer, muy bueno. Jerry, para mí es un 9-4. Jerry, ¿sabes qué? Yo creo que te estás exaltando. No. Jerry, te fuiste de exilio, fuimos a terapia, No, es un 9-4. el terapeuta nos dijo,
niños, Tómenselo con calma. Sí, tómenselo con No calma. es un 9-4. Ya la edad ya no les permite tener tantos abruptos. Jerry, y tú sales con un de verdad, Es un 9-4. 9-4. Esta canción es un 9-4. Fíjate que no dista mucho mi calificación de la tuya por una simple razón, fíjate. Ujú. El solo es bestial. Es bestial y yo me voy con un 9-1. Ujú. 9-1. Ok. Me voy con un 9-1 con este When Destiny's Aligned. Destiny's Aligned. When Destiny's Aligned. Entonces, Jerry, aperturamos con Tokio. Con La Tokio. tercera temporada. En Jerry, Tokio. Con Tokio en Tokio. Ahora a Jerry, ver cómo andas, traducen. Jerry, Ahora a ver cómo traducen. ahora me acuerdo esto. que con Tokio en Tokio. Jerry, ahora que andas con Tokio, ya hemos calificado la Trooper. Jerry, ¿qué te pareció? Calification al Ya Trooper. le hemos puesto. No quiero contradecirme de la calificación. Bueno, pasada. pero puedes tener. Puede haber variado. Ya mi Exacto. paladar se ha acostumbrado a diferentes cosas. Ya tu paladar ya está medio. Pero pues, creo que es un 8-7. No sé si le puse 8-4. quizá. A mí me gusta mucho la Trooper, Jerry. Yo me voy con un 8-9. No me acuerdo cuándo le puse la vez pasada, pero siempre es garantía la Trooper. Jerry, No se olviden de comentar, o sea, si quieren más de este tipo Lovites. de conciertos de Lovites, o más bien hacemos caso de los comentarios que nos hacen. No, es que le estamos diciendo que se vayan por acá y ustedes se van solitos por allá. solitos. Sí, bueno, Jerry, tenemos que empezar. O Tenemos si que les aprender a gusta- caminar. Sí, exactamente. Tenemos Solitos. que hacerlo solos, ¿no? Sí. Denle a la campanita, denle likes, denle a suscribir para que les recuerde también los videos que vamos sacando y sobre todo les avise los lives. Ahorita vamos a grabar un live que sale para ustedes, ya salió el viernes. Esperemos que lo hayan disfrutado. Esperamos que lo hayan Es disfrutado. el futuro pasado, Jerry. El futuro pasado. Así es, de la gira de Maiden. Así es. Y pues nos estamos viendo por acá para el viernes de The Warning. Viernes de Warning y regresan por petición Sí, popular. popular. Regresan los miércoles de Lovites. Seguiremos con los, por supuesto, los viernes de The Warning ya en esa tercera temporada. Pero además, traemos sorpresas para los live Así es. y, por supuesto, bandas de el agrado de nuestro público. Jerry, pues listos. Enhorabuena, Jerry. Vámonos durísimos con esta tercera temporada. Así es. Más fuerte que nunca. Rock and Beer, imparable, Jerry. Y listos. Cuídense. Vámonos. Vámonos.